Bueno, quiero que mis primeras palabras sean de sentido agradecimiento a los organizadores de este congreso, destacadamente al Instituto Colombio Panameño de Derecho Procesal y a los doctores Abel Zamorano y Sánchez Quintana, que han asumido la dirección y el impulso de este congreso, que me ha permitido a mí y el privilegio de conocer este fascinante país. Es decir, agradecimiento, por tanto, por dos razones. Atención a lo que yo pudiera aportar y la posibilidad que se me ofrece de estar aquí con ustedes. El tema que se me adjudicó y que yo trataré de exponerlo en un tiempo breve, ¿no?, porque creo que ya estamos un poco justos de tiempo, es el del control judicial de la contratación pública. Es decir, este es, sin duda, un tema absolutamente fundamental en lo que son los contratos administrativos, los contratos públicos. Tan fundamental de que puede decirse que el tema mismo, la institución misma del contrato administrativo, se debe toda ella a la pura creación jurisprudencial. Es decir, son los jueces, los magistrados, los que crean, los que perfilan, los que configuran esta institución del contrato administrativo. Y son, curiosamente, también, como tendré ocasión de destacar en algún momento, paradójicamente, quienes creo yo que de manera no acertada, ni muchísimo menos, están siendo excluidos de importantes intervenciones en esta contratación, en el desarrollo de la contratación pública. Los contratos a los cuales inicialmente se acogieron las modernas administraciones, es decir, ya las administraciones del siglo XIX, pues fue el régimen, como no podía ser otro, de los contratos civiles, que estaban ahí, tal como habían sido dibujados, pues ya desde la época del derecho romano, y habían sido de alguna forma ya petrificados o perfilados en sus rasgos claros en el proceso de codificación. Esos son los contratos a los que acude la Administración para canalizar sus obras, para canalizar sus servicios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que los tribunales, los jueces, progresivamente se van percatando de que las circunstancias en las cuales se desarrolla la contratación administrativa difieren ostensiblemente de aquellas que son propias de los contratos entre particulares. Entonces, hay muchos episodios en los cuales los jueces tienen ocasión de detectar esta circunstancia, y son muchas las sentencias que se producen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo en Europa, ¿no? Podemos fijarnos en un caso singular, también muy extendido, pues el de toda una serie de compañías privadas que prestaban el servicio en régimen de concesión, a través de un contrato con la Administración, el servicio de alumbrado público, ¿no? Alumbrado, creo que se dice aquí también, ¿no? Es decir, alumbrado en las ciudades, en los municipios. Estas compañías utilizaban como materia prima, y por lo tanto era uno de sus costes más relevantes y más destacados, el carbón. En Europa, en 1914, se declara una importante conflagración bélica. Es decir, Europa, el siglo que ha terminado el siglo XX, ha sido el territorio mundial, el continente que ha registrado mayores índices de violencia, es decir, y con dos conflagraciones mundiales, además de toda una serie de guerras civiles en diferentes países, como fue el caso de España. Pero cuando se declara la Primera Guerra Mundial, los ejércitos alemanes, se hicieron inmediatamente con el control de los principales yacimientos carboníferos de Europa, que eran los que estaban situados en una zona que tradicionalmente se han venido disputando Francia y Alemania, las regiones de la Alsacia y Lorena. Entonces, como consecuencia de la ocupación alemana de estos territorios, de estos yacimientos mineros del carbón, el precio del carbón sencillamente se quintuplicó.
Por lo tanto, las compañías que prestaban este servicio de alumbrado público se encontraban con que sus costes, es decir, los costes en los que incurrían, y sobre todo este componente tan importante como era la materia prima que utilizaban, el carbón, el precio se había quintuplicado. La consecuencia inmediata es que eran materialmente incapaces de seguir prestando ese servicio de alumbrado público en las condiciones que se habían pactado en los contratos. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Pues bueno, la fórmula del derecho civil clara, pues esto sería un caso claro de incumplimiento contractual que daría derecho pues, a la otra parte a la rescisión del contrato y a las penalidades o indemnizaciones que se establecieran en su caso. ¿Pero qué es lo que percibieron ya los tribunales? Pues bueno, percibieron que aquí el contratante era la Administración y que la Administración lo que estaba contratando era la prestación de un servicio. Y de un servicio que, percibieron también, se debería prestar de manera continuada. Es decir, no se podían quedar los municipios y las ciudades a oscuras porque no había gestor que prestase ese servicio. Es decir, que las administraciones no están contratando materias, es decir, no son agentes comerciales, agentes empresariales con un ánimo especulativo, es decir, que en un momento dado operan en un sector y cuando se dan cuenta que ese sector va mal, pues pueden y se trasladan a otro. Es decir, tienen que estar siempre ahí, prestando los servicios que las leyes les atribuyen. Entonces, rescindir ese contrato con las empresas concesionarias supondría en este caso que el servicio se tendría que volver a contratar después. Y por supuesto, ninguna empresa estaría dispuesto a prestarlo a no ser que el régimen retributivo fuese acorde a esa subida galopante que había experimentado el precio del carbón. Entonces, la consecuencia de ello fue que los tribunales, muy sensatamente, es decir, en Francia el Consejo de Estado, en España el Tribunal Supremo, el Consejo Real y el Tribunal Supremo, entendieron que lo que procedía era una modificación, una adaptación del régimen retributivo de ese contrato, de esos contratos. Es decir, que la Administración debía de alguna forma acudir en ayuda del contratista, de los contratistas que se habían visto afectados por estas circunstancias absolutamente imprevisibles. Y de ahí, y de otros muchos casos en los cuales no procede entrar aquí, se derivaron dos consecuencias o dos rasgos característicos y distintivos de los contratos administrativos con relación a los contratos civiles. Dos fundamentales, bueno, muchas otras, ¿no? Pero podríamos concentrarlos en dos. Primero, los contratos administrativos son contratos vivos, son contratos mutables, a diferencia de un contrato civil. Es decir, un contrato civil es un contrato cerrado, fijado en las condiciones que se han establecido, con la obligación de las partes de respetarlo tal como se ha extendido y se ha pormenorizado ese contrato. Es decir, el principio de pacta sunt servanda. Con los contratos administrativos esto no ocurre. Es decir, los contratos administrativos son contratos abiertos, vivos, mutables. Es decir, que pueden encontrarse en su ejecución con diferentes incidencias. Ese es el primer rasgo. Y el segundo rasgo, que también se deriva de este control judicial y de esta primera jurisprudencia, es que los contratos administrativos, a diferencia de los contratos civiles, son contratos, podríamos decir, tendencialmente justos. Es decir, que aspiran a una igualdad, a un equilibrio de prestaciones. Es decir, los contratos civiles, es decir, los contratos en el tráfico jurídico privado, no está presente, al menos actualmente, es decir, lo estuvo en la época medieval y lo estuvo en determinados momentos y es un tema que se discutió históricamente hace muchos siglos, pero que ya está cerrado, en el sentido, en los contratos entre particulares, la idea de justicia, de equivalencia, no es en absoluto dominante. Es decir, se pacta lo que se pacta. Todo está establecido. Es decir, ¿qué precio tiene una casa? Pues ya no es el precio justo o no, es decir, es el precio que están dispuestos a pagar por ella. Es decir, ¿qué precio tiene un futbolista de élite?
pues el precio que se está dispuesto a pagar por ello. Es decir, ¿es justo eso o no es justo? Es decir, ¿es justo las retribuciones que reciben, lo que se paga por un jugador de élite y tal? Pues podríamos tener muchas opiniones al respecto, pero desde luego la contratación privada es ajena a las mismas. En cambio, en los contratos administrativos, esta jurisprudencia estableció que esto no tendría que ser así. Es decir, los contratos administrativos tendrían que ser unos contratos equilibrados. Es decir, que si el coste que suponía la ejecución de un contrato se incrementaba, la otra parte, la administración, tendría que establecer una compensación. Entonces, ¿qué es lo que debería permanecer estable? Es decir, el contrato administrativo es un contrato, como dijimos, mutable, pero fijo en un punto concreto, que acertó también a detectar la jurisprudencia, que es en el mantenimiento de la ecuación económica financiera. Es decir, tiene que haber una proporción, la que sea, la que se fije en el contrato, es decir, pues 10-13, es decir, pongamos por caso, costes de 10, ingresos de 13, y esa proporción sí que se debe mantener viva a lo largo del desarrollo del contrato. Es decir, si los costes de 10 pasan a 20, la retribución tendría que pasar de 13 a 26. Esa es la idea. Y con eso también la jurisprudencia, en ese momento, le tendió un cable, digamos, a todo el sistema de financiación de obras y servicios públicos. Es decir, este régimen de equivalencia de prestaciones supuso que el sector financiero se dio cuenta enseguida de que este tipo de negocios o este tipo de actividades, es decir, eran unas actividades que a lo mejor no podían generar grandes rentabilidades, es decir, no serían actividades para el capital riesgo, pero eran actividades que tenían siempre unos rendimientos seguros. Es decir, y eso hizo que todas estas obras y servicios públicos encontrasen siempre una buena entrada en el mercado financiero. ¿Por qué? Porque el sector financiero sabía que esos eran negocios seguros, es decir, no, digamos, abiertos, es decir, a grandes oscilaciones y a grandes beneficios, pero sí que eran negocios con una rentabilidad, por así decirlo, asegurada. Y fue la manera a través de la cual se canalizó también gran parte del ahorro conservador hacia todo este tipo de empresas. Entonces, delimitado ya o diferenciado el contrato administrativo del contrato civil, las funciones, por así decirlo, de los tribunales con relación a estos contratos propiamente públicos, los contratos administrativos, el control judicial se proyectó a partir de entonces sobre 3 frentes fundamentales. El primero, la propia delimitación entre contratos civiles y contratos administrativos. Es decir, delimitación a priori. Es decir, ¿cómo sabemos cuando vamos a contratar con la administración? Es decir, o sea, a ustedes les llega a los futuros estudiantes, ¿no? Les llega un caso, trabajan en una empresa, es decir, ese contrato que vamos a celebrar con la administración, ¿va a ser un contrato civil o va a ser un contrato administrativo? Es decir, porque las consecuencias son, ya lo hemos apuntado, muy relevantes. Es decir, esa es la primera tarea fue la primera tarea de los tribunales, delimitar cuándo un contrato que se va a celebrar con la administración es civil o va a tener la naturaleza de contrato administrativo. Ahí el criterio que tradicionalmente se impuso fue inicialmente ese concepto un tanto difuso y siempre muy complejo del servicio público, y que finalmente ya se ha perfilado y se ha entendido que un contrato es administrativo cuando verse sobre asuntos que son de la competencia nuclear de una administración. La segunda tarea, el segundo frente de proyección de la actividad jurisdiccional sobre los contratos administrativos se centra en el control del procedimiento, lo que sería el procedimiento de elaboración de la voluntad de la administración. Es decir, la administración, como organización compleja que es,
tiene unos modos de elaborar la voluntad complejos también. Es decir, una persona física, la voluntad pues es la que decidimos en un momento. Una gran empresa tiene también sus interna corporis, es decir, sus procedimientos, sus modos de configurar la voluntad. Entonces, ahí sí que hay un elemento muy importante de control judicial, que es el modo en que la Administración, primero, ha decidido contratar y, en segundo lugar, ha decidido contratar con alguien. Es decir, el procedimiento que se manifiesta fundamentalmente en el procedimiento de selección del contratista. Es decir, procedimientos diversos en los cuales ahí se establecen una serie de exigencias para que la Administración dé, en principio, con la oferta, la propuesta más aceptable por el interés público que rige su actuación. Entonces, son las normas que regulan fundamentalmente eso, el proceso de selección del contratista. En Europa, este tipo de normas, este procedimiento se ha unificado para todos los países de la Unión Europea. Es decir, ahí sí que la Unión Europea ha tomado, por si tienen interés en ello, ha tomado una opción muy decidida en el sentido de establecer un régimen común de selección de los contratos que puedan celebrarse en cualquier país europeo, en cualquier Estado europeo, para que empresas de otros estados puedan también concurrir y participar de acuerdo a un procedimiento único. Y también otro rasgo que se ha dado en esta fase muy importante y en la cual estamos asistiendo tanto en Europa como, por lo que sé, también aquí en Panamá, es a la introducción de órganos administrativos especializados en controlar estos procedimientos. Es decir, un órgano dentro de la Administración que se ciñe fundamentalmente a estas cuestiones, es decir, el control del procedimiento de selección de los contratistas. Es decir, es por tanto uno de los primeros frentes, tal como les anunciaba, en el cual paradójicamente se está desplazando la intervención del control judicial para dar entrada a un control netamente administrativo, retenido, es decir, que es la propia Administración aquí la que se está, de alguna forma, evitando el control externo de los tribunales para ser ella la que tiene el dominio retenido en este tipo de procedimientos. En cualquier caso, en estos dos frentes que les he dicho, la distinción entre contrato civil y contrato administrativo y el procedimiento de selección del contratista, las reglas por parte del legislador en general están muy marcadas. Es decir, este procedimiento es un procedimiento muy pautado por el legislador, sea el legislador nacional o, como es en Europa, el legislador europeo, y por tanto el protagonismo creador, por así decirlo, el protagonismo revisor es muy importante, pero el protagonismo creador de los tribunales en este sector es limitado. Donde realmente los tribunales han tenido y siguen manteniendo un protagonismo constructor, es decir, de elaborar, digamos, criterios estrictamente jurisprudenciales, muchos de ellos después plasmados en las leyes, es en el tercer frente al que me refería y sobre el cual se proyecta el control de los tribunales, que es ya el frente de la ejecución de los contratos. Es decir, es ese momento que se abre cuando un contrato ya ha sido definitivamente adjudicado a una empresa. Es decir, entonces, ese es el momento que es el momento de la ejecución de los contratos, en el cual aquí ya sí que se abre claramente la diferencia entre contratos civiles y contratos administrativos. Los contratos civiles, lo que está estipulado, contratos administrativos, veremos a ver lo que pasa. Es decir, porque son, repito, contratos abiertos a toda una serie de incidencias que puedan producirse en la ejecución de los mismos.
No les voy a contar más al respecto de estas incidencias, porque tienen ustedes ya una experiencia muy clara, vivida en vida, ¿no? Que es la ejecución de las obras de ampliación del Canal de Panamá. Es decir, que también fueron unas obras que se proyectaron de una manera, ¿no? Había un proyecto al principio y después las cosas van cambiando a medida que se produce la ejecución. Es decir, ya les digo, ya lo sabrán ustedes, obras de estas magnitudes son siempre obras extraordinariamente complejas, difíciles en su ejecución, es decir, que requieren ahí de una gran habilidad y de una gran apoyatura jurídica por parte de las entidades gestoras. Hablando de canales, en Europa se tiene la experiencia, aquella ya sí que fue muy negativa, de otro canal, aunque es otra configuración de canal, ¿no? Evidentemente, que es el Canal de la Mancha. Es decir, el Canal de la Mancha es un canal natural, pero está atravesado por un túnel, el túnel del Canal de la Mancha, que conecta, pues eso, Inglaterra con el continente. Esa obra también en su realización vivió todo tipo de incidentes y acabó mal. Es decir, finalmente acabó positivamente, la obra se realizó, pero después hubo que hacer toda una serie de reajustes económicos y financieros extraordinarios ahí tuvieron que tampoco es un tema en el que nos podamos extender aquí. En cualquier caso, sí que hay una regla muy clara que ya estableció la jurisprudencia del siglo XIX, que decía que los contratos administrativos tendrían que ser contratos de elaboración pausada o de proyección pausada y ejecución rápida. Es decir, un contrato, cuanto más perfilado está, cuanto más contempladas están las posibles alternativas, es decir, si por aquí esto vemos que no funciona, pasamos al plan B, es decir, cuantos más planes y alternativas disponga ese contrato preveyendo posibles incidencias, menores problemas nos encontraremos en su ejecución. En cualquier caso, los problemas van a estar ahí. Y las transformaciones que pueda sufrir un contrato en su ejecución es que además tienen causas muy diversas. Es decir, porque nos podemos encontrar con que esas transformaciones o esas modulaciones se deban a la voluntad de la propia administración contratante. La propia administración contratante que, por lo que sea, por las razones que sean, cambia de criterio. O porque le interesa conectar una carretera tal como se había proyectado, pues con un aeropuerto que ahora se va a construir. Y entonces esa carretera que tenía 80 kilómetros, la administración le dice al contratista, no van a ser 80, sino que van a ser 85. ¿Por qué? Porque esos 5 son fundamentales para conectar la carretera con el aeropuerto que pensamos construir. Es decir, puede tener sus modificaciones en la propia administración contratante. Puede tener también sus modulaciones el contrato en su ejecución debido a criterios de la administración, pero adoptados fuera del contrato. Es decir, no ya la administración como contratante, sino esa administración que está pensando y que está resolviendo otras cuestiones. Por ejemplo, les puedo decir, se contrata la construcción de una autopista de peaje, de cuota, que se dice aquí, ¿no? Una autopista de cuota. Y en un momento determinado, el propio gobierno que ha contratado esa autopista, pues por otro tipo de razones, decide, pero no ya como parte contratante, sino como sujeto externo, decide adoptar una decisión en virtud de la cual se baja drásticamente el límite de velocidad de los automóviles. Entonces, si la velocidad máxima antes era 120, el gobierno dice, no, ahora la velocidad máxima va a ser 80. Pues por razones de seguridad, por razones ambientales, por lo que sea. Con lo cual, la empresa constructora alega, va y nos dice que ahora hay menos tráfico, porque claro, los automovilistas con esas limitaciones de velocidad no tiene para ellos ningún sentido coger la autopista. Estos son casos reales que se están planteando.
5 minutos, ¿no? En el tiempo. Caso de la sexta planta. Es decir, puede darse eso, que la Administración actúa desde dentro del contrato o que la Administración actúa como agente externo al contrato. Y finalmente pueden darse transformaciones o modulaciones por elementos absolutamente externos. Es decir, lo que los tribunales elaboraron, la famosa teoría del riesgo imprevisible. Es decir, o sea que hay estas tres fuerzas que pueden incidir sobre el contrato. Entonces, en el caso de modificaciones requeridas por la propia Administración contratante, pues bueno, ahí ya se establecen una serie de límites que están bastante pautados, es decir, una serie de límites en el sentido de que esos cambios tienen que establecerse a través de un procedimiento contradictorio. Se suelen fijar también unos límites materiales, es decir, pues en un umbral de un más o menos 20% de lo inicialmente proyectado. Ahí sí que la jurisprudencia ha acertado con fórmulas de equilibrio. El segundo supuesto, cambios por acciones externas de la Administración o por acciones de otra Administración. Es decir, esto es lo que se conoce, históricamente se ha dado a conocer como el factum principis, es decir, el poder que tenía el rey, el príncipe, de modificar por razones de interés público el marco, el entorno en el cual se desarrollaba el contrato. Bueno, ahí las soluciones jurisprudenciales ya son mucho más matizadas. En principio, se entiende que por estas transformaciones el contratista no tiene derecho a indemnización salvo que sea la misma Administración contratante la que lleva a cabo estas modificaciones. Es decir, casos, por ejemplo, muy claros son casos de construcción de puentes de peaje sobre ríos. Es decir, en Lisboa, es decir, sobre el río Tajo, se construye un puente en régimen de peaje, en régimen de cuota. El contratista, en principio, tiene un tiempo para recuperar la inversión. El puente es de cuota. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay mucha presión popular sobre el municipio. El siguiente alcalde llega al poder y uno de sus grandes objetivos sería la construcción de otro puente gratuito. Es decir, ahora a 10 kilómetros construiremos otro puente que no será de cuota. Entonces, ahí el problema que plantea entonces la primera empresa, la empresa concesionaria, es decir, oye, aquí yo tenía unas expectativas que se me han venido abajo con esta decisión. Entonces aquí, en este caso, como es la misma Administración que contrató la que ahora adopta esta decisión, ahí sí que habría, entiende la jurisprudencia en general, un derecho de indemnización. Y luego ya finalmente, y para acabar, el tercer ciclo, que es desde luego el más contradictorio en esos casos, el del llamado riesgo imprevisible. El del llamado riesgo imprevisible, es decir, hasta qué punto determinadas alteraciones que se producen en la ejecución del contrato son imputables a factores que eran absolutamente imposibles de prever. Entonces, aquí, en muchos casos, se están produciendo toda una serie de abusos o de intentos de ciertos abusos que están corrigiendo, y si los están corrigiendo alguien son los tribunales. Es decir, en el caso de España, por ejemplo, les pondré el caso de autopistas de peaje, autopistas de cuota, que se han construido en los últimos años, han sido años de gran crecimiento económico, que parecía que aquello no iba a tener fin, de que habría cada vez más coches, más dinero, más obras públicas, que todas ellas se llenarían, y esto al final no ha sido así. Entonces, por parte del Gobierno se han concedido o se han querido conceder indemnizaciones a empresas concesionarias de autopistas porque, alegan estas, sus cálculos de tráfico se han visto defraudados. Entonces los tribunales aquí están siendo críticos, ¿no? En el sentido
de que, bueno, eso no es un riesgo imprevisible. Es decir, los tribunales y la doctrina. Yo se lo digo, se lo explico a mis estudiantes muy gráficamente, ¿no? Es decir, si el Barcelona se encuentra con que Messi está lesionado, eso no es un riesgo imprevisible. Es decir, eso forma parte del alias que tiene cualquier jugador y cualquier equipo de fútbol que sabe que sus jugadores se pueden lesionar. Otra cosa es que lo secuestren, eso sería otra cosa. Es decir, otra cosa tal. Pero no puede considerarse como riesgo imprevisible aquellas actividades que forman parte del core business, es decir, del negocio, de lo que es más propio de esa empresa. Es decir, una empresa concesionaria de autopistas lo que tiene que saber y forma parte suya, y si se equivoca es problema suyo, son las previsiones de tráfico, los estudios de mercado que va a realizar en este sector. Aquí se está produciendo, es decir, esta actuación positiva de los tribunales, creo yo, evitando una serie de abusos que en definitiva no podemos ocultar, que detrás de las grandes constructoras están los grandes conglomerados financieros y conexiones importantes con las altas esferas de las instituciones gubernamentales. Es decir, esa presión que viene desde ahí, es decir, los únicos que la están consiguiendo desactivar son los tribunales. Quizá por eso mismo, es decir, existe también toda una tendencia a desplazar a los tribunales de esta perspectiva de control, introduciendo pues, lo que son mecanismos arbitrales, instituciones arbitrales ad hoc, creadas por acuerdo entre las diferentes partes contratantes, de las cuales se puede esperar muchas veces acuerdo, se puede esperar el convenio, se puede esperar la componenda, pero entiendo yo que faltará siempre la visión independiente, la visión del juez predeterminado por la ley. Es decir, yo creo que esto es una institución particularmente saludable. Es decir, no el juez, el instituto, el organismo creado ahí por acuerdo de las partes contendientes, tendente a llegar a una satisfacción mutua de ambas en lo posible, sino el juez verdaderamente independiente, el que toca, el predeterminado por la ley. Y nada más, simplemente con esto he querido hacer esta exposición sobre los aspectos que yo considero más relevantes sobre la intervención de los tribunales en este sector. Nada más y muchas gracias.